Amigas, amigos, pues Juan Ramón Collado Moselo, el abogado de Salinas, ni más ni menos. 3 departamentos lujosos allá en Miami, en el downtown, en el sector más lujoso de Miami. 3 departamentos con valor multimillonario de Roberto Madrazo Pintado. Esto con la anuencia de Carlos Salinas de Gortari. La investigación del periódico El País, español por cierto, señala que Andorra ha destapado todo esto. Y bien, estos recursos podrían ser devueltos a México. Eso ya es interesante porque sería una cuestión de reclamo por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, porque si se lo encargan a la Fiscalía General de la República igual, y pues no, pues ellos están cansados, no tienen gran problema, no quieren hacer nada al respecto. De estos departamentos lujosos, 3 son propiedad de Roberto Madrazo Pintado, de acuerdo a la investigación que genera el periódico El País. Por supuesto, el priista Roberto Madrazo Pintado dice, no, ni uno es mío. Qué raro, ¿no? Aquí está la historia, se la voy a presentar, pero los niveles de corrupción que alcanzó este país nuestro fueron escandalosos. Creo que uno de los grandes problemas fue que no teníamos acceso a este tipo de información. Ahora sabemos que pues el abogado que está detenido, Juan Collado Moselo, siguen apareciéndole milagritos y milagritos que tienen que ver con cantidades multimillonarias. Está bajo la lupa, sí, en Andorra. Una investigación apunta a familia de Roberto Madrazo como beneficiarios de departamentos millonarios. Juan Ramón Collado es señalado como testaferro de políticos mexicanos. Autoridades de Andorra investigan si con la compra de departamentos y viajes para priistas era lavado de dinero. Pues claro que era lavar dinero. El Banco Privado de Andorra, el Principado de Andorra, señala a Juan Ramiro Collado, abogado de Enrique Peña Nieto, por otorgar 3 lujosos departamentos con valor a los $7 millones a familia del también priista Roberto Madrazo. De acuerdo con una investigación del diario El País, Juan Ramón Collado, acusado de lavado de dinero, dio dichos inmuebles al hermano de Roberto Madrazo, Sergio. No obstante, el político priista también habría hecho uso de ellos. Pues eran de él, hombre. Asimismo, expone que Carlos Salinas de Gortari, expresidente de México, también se benefició de una estancia de 2 noches en un hotel de lujo de Marbella, lo cual habría servido para que Collado cometiera blanqueo y un delito contra la administración de justicia. Cabe destacar que Juan Ramón Collado, o el abogado Juan Collado Moselo, fue detenido desde el 9 de julio de 2019 por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, y actualmente se le investiga, se mantiene la investigación. Roberto Madrazo afirmó a El País no tener ninguna relación con los 3 departamentos comprados en Miami por el abogado encarcelado por lavado de dinero. Madrazo aseguró que los departamentos son el pago de una deuda entre Collado y su hermano Sergio. ¿Serán deudas de esas de $9 millones? $9 millones. Bueno, pues hablamos de muchos millones, tras no cumplir con unos servicios profesionales. Mi hermano es ingeniero, ha tenido constructoras importantes que han hecho grandes obras. En 2001 firmó un contrato con Collado ante un notario de Ciudad de México y no se cumplieron los compromisos. La deuda y los intereses fueron creciendo. Según explicó, bueno, pues esto se van a darle más jugada a Roberto Madrazo Pintado. El ex gobernador de Tabasco, Juan Collado, contrajo una deuda por $3.120.000 con su hermano Sergio Madrazo y en 2001, y dicho monto creció hasta $7.181.350 para 2015. Por ello, en 2017, Juan Collado y el hermano de Roberto Madrazo firmaron un convenio de terminación para cerrar el pago de la deuda y Sergio se quedó con 3 departamentos de Miami, 2 de ellos en Bear Harbor. Bueno, Bear Harbor. Los departamentos habían sido utilizados por Roberto Madrazo, claro, dice que no son de él, el dueño de Latinos. Estamos hablando de Roberto Madrazo Pintado, un histórico dirigente del PRI que no pudo hacer gran cosa dentro del PRI. Le encargué así, pues ya es lo que ellos dicen. Ahora bien, Juan Collado Moselo, el abogado de Salinas, está en ese enjuague, en esa tranza. Roberto Madrazo nunca va a decir que son de él.
es irónico, es pensar, no, es que tenemos que tomar la declaración del señor Roberto Madrazo. Esto de Juan Collado, que pagó 3 departamentos para Roberto Madrazo en Miami, lo reveló el periódico El País. Según el portal de Sin embargo, también el periódico español reveló que Juan Collado costeó en 2011 al expresidente Carlos Salinas de Gortari una estancia de 2 noches en el Marbella Club Hotel Golf Resort and Spa en España por más de 2.300 euros. Pues se movían con todo, no eran gente. Me voy a la nota que publica el periódico El País, donde Andorra afirma que el abogado de Peña Nieto compró 3 departamentos de lujo en Miami al expresidente del PRI, Roberto Madrazo. Roberto Madrazo no es muy conocido actualmente por ser un viejo priista, de los dinosaurios que se niegan a la extinción política. No, Roberto Madrazo Pintado es más conocido en este momento por ser el dueño de Latinos, el portal digital que se asegura tener miles de millones de pesos en ingresos, cuando, bueno, será por patrocinios, porque por mucho o por muy populares que sean, pues no llega tanto. El letrado encarcelado por blanqueo Juan Ramón Collado costeó en 2011 una estancia en un exclusivo hotel de España a Carlos Salinas de Gortari. Se lo siguen costeando. El rastreo de la transnacional en la banca privada de Andorra, BPA, de Juan Collado Moselo, pues abogado del expresidente Salinas, dijo eso. Está en boca de todos. Juan Collado Moselo, bueno, no estoy yo suscrito a este periódico, que tienes que suscribirte, pero le han detectado no solo eso, sino también el tren de vida, lujos del abogado de Peña Nieto, $855,000 en hoteles y 200,000 en joyas. Estamos hablando del jet set de la política, del viejo PRIAN que se resiste a desaparecer, a terminar. ¿Qué es lo que dice el periódico El País? Lo tengo acá en esta nota, que la policía de Andorra afirmó que Juan Ramón Collado Moselo, quien fuera abogado del expresidente Enrique Peña Nieto, compró 3 departamentos de lujo en Miami a Roberto Madrazo, expresidente del Partido Revolucionario Institucional y ex candidato presidencial del Tricolor, y que costeó una estancia en un hotel exclusivo de España de Salinas. Salinas tiene eso y mucho más. Esto es lo que reveló el periódico El País. Las autoridades de Andorra investigan los movimientos financieros por $111 millones que habrían favorecido a Salinas y a Madrazo, 2 de los posibles beneficiarios de las tarjetas de crédito a nombre de Collado Moselo, con las que pagaron vuelos, alquiler de vehículos, retiro de efectivo, hoteles, restaurantes, joyería y clínicas de estética en España, Francia, Italia, Suiza y Estados Unidos, es decir, por toda Europa y los Estados Unidos, Suiza, Italia, Francia, España. De acuerdo con los reporteros José María Irujo y Joaquín Gil, quienes tuvieron acceso a este informe confidencial de los investigadores del Principado Europeo, Collado compró 3 departamentos en el complejo San Regis Val Harbor de Miami en 2011. En total, en el residencial son 275 departamentos, es decir, es una zona muy exclusiva y cuestan entre 2.9 y 14.9 millones, según la investigación del periódico El País, que consultó con la inmobiliaria Miami Condé Nast. Bueno, por su parte, el exdirigente del PRI respondió al periódico español que los departamentos figuran a nombre de su hermano Sergio, por lo que no tiene que ver con dichos inmuebles. Sin embargo, y fíjese que esto es lo más interesante de todo este entramado que descubrió la investigación que realizó el periódico El País, estos recursos son susceptibles de enajenación por parte del gobierno mexicano. ¿Qué se requiere? Una solicitud al Principado de Andorra para restablecer, como en el caso de García Luna, los recursos que pueden ser o deben tener un origen en este país, en México. Y entonces se tendrían que reportar con el dinero, con lo que cuestan esos departamentos, o bien proceder al embargo. El hecho de que diga Roberto Madrazo, no, bueno, esos son propiedad de mi hermano Sergio. En política se conoce perfectamente, y no creo que esto sea desconocido para la unidad de inteligencia financiera a cargo de el exdiputado Pablo Gómez Almada, cómo se dan las triangulaciones. Y una cosa es lo que investiga la UIF, es precisamente cómo se mueve el dinero. Bajo este criterio hablamos de
pues, de muchos millones de pesos que tendrán que regresar al gobierno mexicano. Pues se me hace poco la cantidad de millones de dólares, considerando que pues si cuestan 14 millones, entre unos 5 y 14, bueno, lo establecen hasta cierto punto moderados, porque debe ser más amplio. Los 3 depas y 2 aviones, millones de dólares, el entramado financiero de Juan Collado. Y es que hay tantas cosas que hablar de este tipo de personajes que se han enfriado porque pocos las atienden, ¿eh? Esto es una realidad. El periodista Álvaro Delgado en sus redes sociales señaló esto de Juan Collado, que pagó los 3 departamentos a Roberto Madrazo en Miami. Según el periódico El País, el político fue candidato presidencial y su clan es dueño del portal Latinos. Claro, son los que patrocinan los golpeteos mediáticos y los que los inician. Afortunadamente, en muchos de los casos no ha logrado grandes cosas, no ha logrado sustraer de la acción de la justicia a determinados personajes. Uno de ellos, que no crea, le invierten. No es gratuito que los grupos de Claudio X González, muy cercanos al PRIAN, bueno, pues, parte del PRIAN, estén o acudan constantemente a defender a la ministra a la ministra Piña, que las organizaciones se manifiesten a favor de la Suprema Corte. Son grupos de poder, es un encontronazo de poderes entre un poder legítimamente, electo legítimamente, en operación legítima, que transforma al país, y otro grupo al que pertenece este personaje que ve usted en pantalla, Roberto Madrazo Pintado, que a través de, no solo de Latinos, porque también tiene que ver con Alasraqui en su programa, desde luego tiene que ver hasta en programas del Estado mexicano, Canal 11 creo, donde aparece Amparo Casar, donde aparecen personajes prianistas, que están en pleno golpeteo y no los han corrido por respeto a la libertad de expresión. Pero esto es un escándalo. Y el dinero, obvio, no le pertenece a Roberto Madrazo, ni tampoco era de Juan Collado. Tendrían que, y creo que en eso está la Unidad de Inteligencia Financiera, en el rastreo del dinero. Tantos millones de dólares por lo que está preso Juan Collado no pueden ser obra de una casualidad o de un negocio lícito porque lo dieran a conocer. No, es que es una deuda de una constructora muy importante. Ellos tenían constructoras, ellos tenían empresas fachadas, empresas fantasmas, movían cantidades multimillonarias. Rosario Robles ahora anda muy brava. Rosario Robles, la maestra de la estafa, que llegó con Peña Nieto al gobierno federal como secretaria de Sedesol y se repartió, dicen una cantidad muy ínfima, 5,000 millones de pesos, que es poca cosa. No se han considerado los departamentos, ya no se consideraron los terrenos que vendieron en San Quintín, en otros municipios de allá de Cancún, Quintana Roo, que también nadie supo de ellos. Ese es el amparo que requieren estos personajes, es el amparo del Poder Judicial, y se tiene que acabar esa protección, o de otra forma la justicia seguirá al mejor postor en el país. Pues Madrazo, Roberto Madrazo, el dueño de Latinos, del clan, es Roberto Madrazo y todo su clan, porque son el hijo, el yerno, la esposa, pues es toda la familia, todo el clan, su familia completa. Dueños de Latinos, pero también dueños de otros espacios publicitarios donde tratan de tumbar a como dé lugar, no a la Cuarta Transformación, esa no la van a poder tumbar, no, tratan de tumbar la popularidad que tiene un presidente que alcanza arriba del 70%. ¿Cómo le harán? Mejor díganos cómo se usan esos departamentos. Seguramente están bajo arrendamiento porque es muy caro. En Miami, Florida. ¿Por qué les gustará tanto Miami? ¿Por qué será? Amigas, amigos, yo regreso con más información.